Muy bien. Pues, Pues, sí, Odette. no, adelante, ahora sí ya. Bueno, bienvenidos igual a nuestro seminario permanente ¿qué es? Permanente de modelos de desarrollo de Asia. En esta ocasión tenemos a Nelson Villarreal. Él nos va a presentar el tema de cambio de época y giro geopolítico. Voy a leer brevemente su semblanza. A ver, denme un segundito, porque la tengo. Bueno, aquí tenemos su síntesis. Él es filósofo, cientista político, diploma en gestión para los resultados del desarrollo docente e investigación en la Universidad de la República y Universidad Católica de Uruguay, jesuita, consultor en políticas públicas, desde el Instituto de Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, eh, coordina el proyecto de extensión universitaria Democracias desafiadas en América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Es asesor y docente de gestión para resultados del desarrollo político, perdón, de políticas públicas del siglo XXI. Eh, ah, esto es un segundito. Es integrante de RIGE, Research Institute for Development, Growth and Economies, 2014-2022. Desde septiembre del 2016 hasta febrero del 2020 fue secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Un segundito. Consultor internacional del BID, PNUD, UNFPA y OIT, integrante de la OSCE desde 1990 al 2004. Le damos la cordial bienvenida y también a los que están conectados. Podemos empezar, Nelson. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Quiero agradecer a la doctora América que me invitó a participar. Soy también miembro de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, con Rafa Trueba y con Carlos Ortiz, ahí de la Universidad Michoacana. Bien, yo les voy a presentar algo que viene desde una lógica. Ustedes son economistas mayoritariamente, ¿no? Entonces, voy a presentar una cuestión que hace a un abordaje de la filosofía política y análisis de coyuntura para, de alguna manera, desde un carácter cualitativo y conceptual, poder analizar qué es lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Entonces, acá pongo 12 puntos que va a ser difícil tratar todo, pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, el marco de análisis va a estar tomando en cuenta de alguna manera lo que llamamos una mirada de retrospectiva, prospectiva en perspectiva. ¿Esto qué significa, no? La retrospectiva para este tema es preguntarse qué y desde qué enfoque leemos lo sucedido que nos sitúa en el momento actual. ¿Por qué estamos en el momento actual? La prospectiva, de alguna manera, son los escenarios posibles, inevitables y deseables, ¿sí? Finalmente, la perspectiva es asumir la incertidumbre compleja entre el optimismo crítico y la falta de intuición de lo nuevo superador, ¿no? La humanidad se siente en este momento en un estado de situación bastante complejo. Vamos a ver entonces los cambios de época y la época de cambio. Vamos a explicar qué es la filosofía de la historia en debate, la filosofía económica que estaría jugando en este momento, los temas de la crisis ambiental y los límites de la economía del crecimiento relativo a la el pasaje de la responsabilidad de lo sustentable al realismo del poder y la economía del consumo, los temas de la religión, la sociedad y la política que están influyendo, el guerrerismo y la carrera armamentista post pandemia, el cambio y la lucha cultural, las perspectivas del giro geopolítico global hacia Oriente y un eje fuerte que es qué pasa con la crisis del Estado, la globalización, lo que se llama el fin de la historia, la guerra de civilizaciones, lo que se entiende por imperio e imperialismos y el tecnofeudalismo, en el cual me voy a centrar bastante. Finalmente, los ciclos civilizatorios y la incertidumbre de futuros y posibles deseables para entrar de alguna manera en lugar e impacto en América Latina.
Por tanto, el parámetro, ¿no?, para el análisis, decimos desde un método de la complejidad de Edad Morin, pensando en sistemas abiertos con escenarios posibles y deseables, debemos plantearnos entonces que la historia no es ni lineal ni un eterno retorno, ¿no? La modernidad instaló la idea ingenua de que el progreso iba no solo a solucionar lo material, sino que iba a solucionar lo espiritual, lo subjetivo, la humanización. Esa linealidad parece no ser eh, tal, y a la vez emerge esta idea del eterno retorno, ¿no? Vemos como parecería ser que hace un siglo atrás sucedían cosas parecidas que no son lo mismo. Entonces, desde una filosofía de la historia, vamos a decir que ni la ingenuidad del progreso lineal, ni la idea pesimista del eterno retorno nos permiten entender lo que sucede. Quizás la filosofía de la historia, pensada como espiral ascendente o descendente, ¿sí?, donde se dirime la acumulación o desacumulación en los recodos que producen humanización, que es la estabilidad, el bienestar, y la deshumanización, que puede ser la guerra, la desigualdad. Es decir, efectivamente la historia está en esa contradicción, pero desde una perspectiva que de alguna manera la humanidad en su recodo va aumentando su capacidad. Si pensamos hace 200 años atrás, de alguna manera las mayorías planetarias no tenían las posibilidades que tenemos hoy. Los riesgos, los conflictos, las violencias siempre han estado. Entonces, entre lo previsible, ¿no?, y lo imprevisible, tenemos que tratar de analizar, y vuelvo a reiterar, hablo desde la filosofía política, desde la filosofía de la historia, ver cómo la determinación e indeterminación que se produce detrás de los fenómenos que estamos viendo dependen de la dimensión del abordaje analítico y de la dinámica de la realidad que nos lleva a interrogarnos por la conformación de sujetos de acción, decisiones y pensamiento. Por tanto, la pregunta es cómo se da el poder, ¿sí? El poder en la sociedad, el poder en la política, el poder en la tecnología, el poder en la cultura, ¿sí? Es decir, cómo se construye lo que permite que una sociedad, ¿no?, que un Estado, que un continente, que un hemisferio, no se instale en esa perspectiva. Entonces decíamos, la perspectiva es situar escenarios, posibilidades, restricciones y contradicciones actuales, ¿no? Entonces, bueno, mapear eso ayuda a ver qué es lo que está sucediendo. La retrospectiva es por qué llegamos al mundo, al hemisferio y la región en la que estamos. ¿Por qué se llegó a lo que se llegó, ¿no? Y basta ver la información que fluye de lo que está pasando en Norteamérica, esos tres países que lo configuran, o lo que Estados Unidos está generando en su entorno, en el hemisferio y a nivel global, digamos, ¿no? O lo que sucede acá en el sur de alguna manera, ¿no? O lo que sucede en Centroamérica. ¿Por qué se ha llegado a lo que se ha llegado? ¿Es porque se retorna siempre a lo mismo? ¿Es porque no se contenta o porque en realidad los avances reclaman otro tipo de análisis también? Entonces la prospectiva la vamos a plantear entre los escenarios posibles y deseables, ¿sí? Es decir, ¿qué sería lo posible hoy en un mundo que está enfrentado, como vimos, a las crisis climáticas, al guerrerismo, al armamentismo creciente, mantener desigualdad, ¿sí? Pero ¿qué es lo deseable? Y entonces vemos que lo deseable es que las sociedades quieren ampliar igualdad, democracia, quieren ampliar posibilidades de comercio, ¿sí? Bueno, entonces hay una tensión que hay que verla en su complejidad. Los márgenes entonces para trastocar determinaciones y constantes que impiden consolidar lo que podemos llamar democracia plena y convivencia pacífica, ¿sí? Yo hablo desde un país que es como una isla relativamente estática, que en los 2 días pasados, por primera vez o no, después de décadas, se da una situación donde se dice que van a poner una bomba en la universidad, que van a haber masacres, no sé qué, cosa que era por fuera, pero que uno las ve que suceden en otros lugares. Por tanto, esas estabilidades en un sistema global como en el que estamos son altamente relativas, digamos, ¿no? Bien, entonces
El título de esta ponencia o planteamiento tenía que ver con qué es el cambio de época, ¿no? O la época de cambios, ¿no? Entonces, esta distinción que se ha hecho a principios del siglo XXI, ¿sí? El impacto del cambio de época es en las formas de la política, de la economía, de la sociedad, de las relaciones culturales, tecnológicas y en las formas de organización socioeconómica que estamos viviendo en el siglo XXI de manera aritmética y exponencial, ¿sí? Mientras que la época de cambio se da dentro de un mismo paradigma, ¿sí? Es decir, las contradicciones que tenían la modernidad en determinados momentos o el estado de bienestar. Hoy estamos viviendo un cambio de época más que una época de cambio, digamos, ¿no? Entonces esa filosofía de la historia que está en debate entre la linealidad y el optimismo, decíamos, de esa modernidad y el retorno al pesimismo, ¿no? Se ve confrontada con esta cuestión de lo que llamamos esa espiral ascendente o descendente, donde el dilema pasa por una perspectiva de sentido, ¿no? Entonces los sentidos hoy no parecen estar ni en la política, ni en el establishment, ni en el sistema internacional. Es decir, que se está desagregando. ¿Sí? Eh, Tiene que ver con lo prometeico que es la voluntad, ¿no? O sea, esa voluntad que vemos en la búsqueda de la equidad de género, la protección del medio ambiente o aceptar sociedades diversas y tolerantes, digamos, ¿no? Por tanto, hay esos empujes y los conceptos que pueden emerger del sinsentido, sociedades que derivan, ¿no? En el sinsentido. Y ese sinsentido ya no toma solamente algunos colectivos, algunos grupos, algunos momentos, sino que toma la totalidad de los procesos. Parece sin sentido lo que sucede en Medio Oriente, parece sin sentido lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos, parece sin sentido muchas cosas, digamos, ¿no? Pero sin embargo, están dentro de esa construcción histórica que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, el debate podría ser cultural, qué estructura cultural permite mayor capacidad de una perspectiva optimista o al menos de un realismo más crítico, eh, o inevitablemente las tendencias que se están dando son irreversibles y no podría hacer nada ningún sujeto que antes hacía. Es decir, la política, los sindicatos, las empresas, la academia hoy puede trastocar con los análisis, con las propuestas, los modelos, ¿no? Bueno, entonces esto está atado también a que desafíos éticos moviliza. Por otro lado, tenemos una filosofía económica que está en la tensión entre la riqueza de las naciones de Adam Smith, ¿sí? Y una nueva fase del imperialismo que cambia de eje hemisférico, ¿sí? Es decir, eh, Michael Hart y Tony Negri ya en el año 98-2001 plantean en su libro Imperio que lo que impera es un sistema, que ese sistema capitalista puede estar regido por el Estado del Partido Comunista Chino, puede estar regido por las transnacionales, puede estar regido por el pacto entre Estado y sociedad y empresas, pero en realidad lo que impera es eso. Sin embargo, parecía que el sistema se iba a desarrollar en la globalización de una manera fluida, pero lo que estamos viendo es, por lo menos desde hace una década, una gran reacción que vamos a ver en qué está basada, y hace esto de el cambio de época y el giro geopolítico. Por tanto, del eurocentrismo se vuelve a China como lo que está al medio o centro del mundo conocido. China significa lo que está al centro, ¿sí? Por tanto, Marco Polo en el siglo XII fue a China a traer conocimiento, no solo la pólvora y la pizza, sino que trajo conocimiento, ¿sí? Y parecería ser que Europa, que era bárbara, ¿no? O sea, que era inculta, recibió de los árabes, de los chinos, ¿sí? Conocimiento y recibió conocimiento y riqueza desde el siglo XVI de lo que es
América, digamos, la extracción que se fue produciendo. Decíamos entonces así, en el siglo XII Marco Polo fue a Oriente a buscar conocimiento, trajo especies que habían desaparecido en Europa. El siglo XVI se expande hacia Oriente por Occidente y por tanto, como dice Enrique Dussel, argentino-mexicano, el Extremo Oriente en realidad es lo que nosotros llamamos América, porque salió de Europa a buscar el Oriente a través de Occidente. Por tanto, el Extremo Oriente, más que Japón o China, sería, dice Enrique Dussel, y esto tiene mucho que ver sobre cómo entendemos los hemisferios y sobre qué eje en este cambio geopolítico va a estar América Latina. Entonces, la tensión entre la visión de crecimiento ilimitado, el desarrollo sustentable y el bienestar equitativo centrado en lo multipolar, parecía ser que era lo que se estaba consolidando entre 1990 y 2010, ¿no? O sea, porque en realidad ahí es donde Naciones Unidas va a plantear desde los objetivos del milenio a los objetivos de desarrollo sustentable que vemos no logran cuajar. Entonces vamos a tener la crisis ambiental con los límites de la economía de crecimiento, que ya es evidente, y sin embargo, dijimos, se disocian la racionalidad del sentido con la práctica del poder. Por tanto, vuelven los hidrocarburos y no las energías alternativas o el impacto que tiene, y a esto se agrega la posverdad, se crea una subjetividad en este cambio de época donde tanto da decir que el cambio climático es real como que no es real. Se pierde lo que decimos los filósofos, tuve la oportunidad de estar en Grecia ahora en febrero, el principio de no contradicción. Si A es A, no es B. Se ha perdido ese principio que da base al conocimiento y a la ciencia, la episteme, ¿sí? Entonces, se pasó, más o menos, ¿se acuerdan del informe de los años 70, del entender que la depredación destruía, a buscar la responsabilidad sustentable? Sin embargo, esa búsqueda de responsabilidad sustentable va a comenzar a fenecer sobre la base de la lucha del poder global, ¿no? Por el cual entonces sucumbe al realismo del poder y a la hegemonía del consumo. Y hay que ver las dos cosas, ¿sí? Es decir, evidentemente que nos estamos comunicando a través de instrumentos que se producen con muy bajos recursos porque nos permiten una accesibilidad, pero tienen que ver también con una hegemonía del consumo y con un realismo del poder que va a negar la responsabilidad del cuidado ambiental. ¿Sí? No me voy a profundizar en eso, es decir, acá yo quería ver, ¿no? Los distintos datos de la crisis ecológica de la Tierra, pero no es el eje que ahora me interesa. Por otro, decíamos que en este cambio de época hay que mirar todas las dimensiones, entre ellas la relación entre religión, sociedad y política. ¿Y por qué esto es importante? Porque tienen un peso determinante en el cambio de subjetividades neoconservadoras que vamos a ver, de extremas derechas, como de tradiciones culturales, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar ahí en Morelia el Día de los Muertos, que me pareció riquísimo esa cultura tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué rol juegan en lo que es la cohesión social, la cultura? Pero cuando esas formas mítico-religiosas adquieren rol institucional, político, cobran otro rol y hoy, de alguna manera, vuelven, ¿sí? Porque la modernidad no contentó el sentido, ¿sí? Y comienzan a estar atrás en este orden mundial emergente donde lo místico, lo mítico y lo teológico pasan a ser un instrumento político de cohesión, de manipulación o de sentido de reserva utópica. Entonces uno puede ver religiosos en la Amazonía defendiendo la Amazonía, eh, este, o asesores de presidentes que consolidan el dogmatismo de la exclusión de la diversidad. ¿Sí? Por tanto, entre el fundamentalismo y el humanismo de las élites y las grandes masas sociales, es necesario ver cómo juega en este cambio de época el rol de las religiones. ¿Sí? Entonces podemos ver en una de las religiones más fuertes de América Latina, que es el catolicismo,
que su liderazgo en el Papa Francisco va por el lado del humanismo, el cuidado del ambiente, pero la mayoría del mundo católico va por las visiones más conservadoras o más de control social. Entonces, la relación entre la religión y la política en perspectiva global, desde una perspectiva compleja y multidimensional, no se reduce a una perspectiva normativa o histórica, sino que requiere una comprensión crítica y sociológica que considera la diversidad de manifestaciones religiosas y sus contextos en los que se desenvuelven creando subjetividades, fundamentos de convivencia o violencia, sentidos humanistas o fundamentos neoconservadores que hoy están detrás de las extremas derechas, sean cristianas, sean judías o sean islámicas. Las extremas derechas neoconservadoras están en todo el espectro de lo que se llama las religiones del libro, de alguna manera, ¿no? Como también los humanismos que confluyen con la modernidad. Bien, decíamos esta cuestión del guerrerismo post-pandemia, lo que se esperaba después de la pandemia, que la conciencia de que los recursos fueran utilizados para la salud, la educación y el trabajo, se pusieron en dos ejes fundamentales, ¿sí? En lo que tiene que ver las nuevas tecnologías, que vamos a ver que son lo que cambian el modelo definitivamente, y en el armarse porque comienza un cerrarse por la pérdida de poder hegemónico que va a tener la gran potencia que es Estados Unidos, la emergencia o reemergencia de Rusia, el reposicionamiento de China, el mundo árabe y la diatriba que tiene Europa, que no se sabe para dónde estaría yendo, y una América Latina que no se ha armado básicamente por un conflicto interno con el narcotráfico, pero que puede ser arrastrado o arrastrada a otro tipo de conflictos. Entonces, estamos ante una exponencialidad de conflictos. Acá yo les pongo el año fiscal 2025, datos que me pasan, ¿no? O sea, lo que se está invirtiendo y esa nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, que es la que va a tener de alguna manera peso en el nuevo escenario, donde entonces la Unión Europea y Estados Unidos entran en conflicto, emerge la alianza con Rusia, y acá vamos a analizar por qué puede estar sucediendo esto, ¿sí? El rol de China, el mundo árabe, Israel, África, América Latina, ¿no? Y lo que podría estarse consolidando es lo que se llama la prepotencia como nuevo orden mundial. Dejó de estar lo que es lo políticamente correcto, ¿sí? Los presidentes norteamericanos, Obama, Biden, hacían tantas guerras o tanta violencia como hace Trump, simplemente que eran políticamente correctos, ¿sí? Es decir, Europa acompañaba invasiones, eh, pero lo políticamente correcto se va a quebrar con la invasión de Rusia a Ucrania, se va a quebrar con el colonialismo expansivo de Israel, se va a quebrar con ese realismo de encierro que está llevando adelante Trump. Por tanto, estamos ante la prepotencia como nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial ya no está basado como antes en la búsqueda del derecho, no está en la búsqueda positiva de procesos hacia el cuidado ambiental, hacia la legitimación de la diversidad, hacia todo lo que de alguna manera los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas planteaban. Todo esto dejó de ser porque era políticamente correcto, pero estaba disociado. Y esto es muy importante para aquellos que creemos que los derechos son importantes, pero no compramos la idea que basta lo políticamente correcto. Es decir, y acá la academia tenemos mucha responsabilidad de cómo hacemos análisis en esto de la retrospectiva, qué es lo que sucedía y por qué sucede lo que sucede hoy, y qué podría suceder si se instalan determinadas miradas o determinadas consecuencias de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué contexto nos encontramos? Bien, entonces, otro de los ejes que hacen a este cambio de época es algo que es una cosa permanente, digamos, ¿no? Que es el cambio y la lucha cultural. De un ciclo que llamamos emancipatorio, que en la modernidad estuvo ligado a las revoluciones
inglesa, norteamericana, francesa, las revoluciones socialistas, ¿no? Soviética, China, las revoluciones latinoamericanas, como la mexicana, digamos, la bolivariana. O sea, esa idea de que íbamos caminando a un ciclo emancipatorio de ampliación de derechos, eh, va a comenzar a tener determinados quiebres, ¿sí? Que tienen un quiebre ya con lo que significó la pérdida de la ingenuidad de que la tecnología y la ciencia eran utilizadas para el bien, ¿no? Es decir, bueno, la Primera y Segunda Guerra Mundial mostraron que la humanidad utilizaba la ciencia y la técnica sobre todo para crear poder, ¿sí? Pero se llega a un cierto pacto al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ese pacto trae como consecuencia dos o tres cosas: un cierto equilibrio global, un orden económico que se va abriendo y hubo una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, todo eso es lo que en este cambio de época cayó. Cayó lo que se acordó de 1945 hasta hace una década, porque lo que hemos tenido es un degradé, ¿sí? En esta última década que vamos a seguir viendo en qué está atado. Entonces, esa reacción tuvo momentos de estabilidad plural, ¿sí? Que son las democracias liberales occidentales, que concebían que era posible sostener un sistema económico abierto y libre con instituciones democráticas, separación de poderes y una rotación de partidos. Eso que Uruguay pasa a ser por ahora uno de los países que sostiene esa conciliación, está siendo destruido en forma sistemática, ya no solo por los países que tenían tradiciones autoritarias, sino por países que tenían tradiciones democráticas o levemente democráticas o democracias indirectas como las de Estados Unidos. Pero lo más preocupante es que las democracias más plenas, que eran las europeas, entre comillas, aunque no miraban sus entornos en muchos aspectos, pero sí lo tenían para sí mismas, están entrando en esta narrativa no solo de armamentismo creciente, autoritarismo y renuncia a muchos de estos temas. Entonces, el cambio cultural y la lucha cultural va pasando de una apertura que llamamos multicultural, ¿no? O sea, diversa, tanto en lo étnico-cultural como en la sexualidad, en una cantidad de cosas, a esta hegemonía autoritaria que comienza a negar todo, al punto de lo que estamos viendo de negar, ¿no? Por más que la naturaleza muestra que hay diversidad de géneros, negarlo, ¿sí? Eh, entonces, todo lo que fue como de alguna manera un avance de las últimas 3 décadas, porque no es más que eso, si lo miramos en perspectiva histórica, ¿sí? Eh, cae, ¿sí? Comienza a caer de manera abrumadora. Em, a ver, quería decir algo más sobre cambio cultural que no me quiero olvidar. Bueno, tenemos, yo acá les pongo un esquema, después les paso el PPT, un diagrama que yo armé en 1994 sobre estos temas. Y es que increíble que estemos tan igual. Lo único que le tengo que agregar a esto es el ascenso de las nuevas derechas que vencieron y sobre todo el tecnofeudalismo que es el que se está consolidando. Pero esas tendencias socioculturales que mostraban lo que Bell, eh, culturalista, y Habermas dan como debate, y para muy rápidamente decir, para Bell estábamos ante una crisis cultural desde la década del 60, ¿no? Porque va a ser leído así por el establishment, y había que reaccionar porque se estaban perdiendo valores de la familia, valores de nación, valores de, ¿no? Toda esa reacción que estaba presente va a eclosionar en formas políticas. ¿Eh? A la vez, el giro financiero, comercial, económico, lleva también a una reacción de no poder sostener
el camino hacia el estado de bienestar. Entonces, la reacción cultural básicamente busca identidades en el pasado, y por eso lo religioso comienza a tomar un peso importante, busca encerrarse en las naciones, ¿sí? Busca tener el chivo expiatorio, los migrantes, ¿no? Es decir, los islámicos, los gays, o sea, se comienza a encontrar esto. Habermas dice, no, en realidad la modernidad que debía emancipar junto al desarrollo económico y a la burocracia de los estados, debía desarrollar una conciencia crítica para no caer en lo que se llama la modernidad instrumental, es decir, quedar atrapados en los instrumentos tecnológicos que son los que comienzan a determinar por dónde van a ir las sociedades, digamos, ¿no? Bueno, definitivamente termina venciendo la cosmovisión no de sostener la tensión entre Estado y mercado, entre sociedad y poder, entre pluralidad política y diversidad, tolerancia, todo eso que hacían las sociedades democráticas liberales, eh, que a la vez la caída del socialismo real agudizaba esa visión, ¿sí? Van a llevar de alguna manera a construir un concepto que va a plantear, por un lado, Fukuyama, que es el fin de la historia, que la historia no termina ni terminó, pero que pretendía consolidar un sistema basado en estructuras políticas liberales, un mercado libre. Todo eso en Occidente parecía que se iba consolidando. Mientras tanto, y que lo que vamos a centrarnos en el giro geopolítico, China comenzaba a dejar de ser la receptora de inversiones, la receptora de transferencia para poder generar bienes de consumo más baratos, a ser actor que define tecnología, que define también cultura, sociedad y política. ¿Sí? Entonces, bien, ahí vamos a entrar al tema de la geopolítica. ¿Sí? La geopolítica es el análisis de influencias geográficas sobre las relaciones de poder en la política internacional. La geopolítica posguerra había establecido un pacto donde había 8 que definían, después eran 20, ¿no? Es decir, el G7, el G20, ¿no? Van siendo los que determinan por las influencias. Implica entonces relaciones entre territorios, poblaciones, influencias de poder en fronteras, puertos, recursos naturales, comercio, tecnología. Asimismo, tiene que ver con el control social y cultural. Por tanto, pido disculpas a los economistas y a los ingenieros, pero estaban profundamente convencidos que los procedimientos económicos, tecnológicos, por sí mismos provocaban el cambio cultural a favor o el acceso no solo de bienes, sino de una manera distinta de vivirse. Pero en realidad se fueron dando y se siguen dando procesos de control social y cultural en los imaginarios, en los sesgos, que van no solamente desde por qué se valora más a un indoeuropeo, a un occidental blanco, que a un indígena o un afro, es decir, tiene que ver con perspectivas que luego construyen formas tecnológicas y de dominio. Pero también esa geopolítica, yo acá les muestro este mapa que es muy interesante, cuál es el tamaño real, por ejemplo, de los países. ¿Sí? Si uno ve que Canadá y Brasil tienden a tener mayor territorio que Estados Unidos, ¿no? Es decir, o la relación que hay entre lo que es Rusia, Estados Unidos y Brasil y China, vale la pena para entender que entonces la geopolítica configura una mirada o perspectiva, ¿sí?
Entonces, bien, esa perspectiva de giro político global hacia Oriente. ¿Y por qué decimos hacia Oriente? Porque dijimos, bueno, Occidente entra en crisis para algunos. Entra en crisis con el mayo del 68, que es para los neoconservadores, para otros con la crisis del petróleo del 72, para otros con el establishment a partir de la caída del socialismo real, para otros definitivamente con la crisis de 2008, que vamos a ver que da origen al tecnofeudalismo, al pasaje de una forma de economía distinta que es la que va a tener entonces el poder hoy. Y recuerden el término que les ponía, no importa los imperios nación, lo que comienza a ver es lo que impera. Impera el capitalismo, ¿quién lo domina mejor? ¿Quién domina hoy mejor el capitalismo? No son los países tradicionalmente capitalistas de Occidente, sino que es China, dirigido por el Partido Comunista. Por tanto, trastoca absolutamente este proceso, ¿no? Entonces, el ordenamiento global que estamos viviendo desde hace más o menos una década y media, porque así comienza esto desde el 2008 más o menos en esa crisis, va a dar como resultado el liderazgo de China, ¿sí? Va a tener un rol Irán y Rusia, ¿sí? Y esto va a dar un contexto a los BRICS que desafían entonces la hegemonía de Estados Unidos y Europa. ¿Tá? Y entonces, de manera muy literal, el vicepresidente actual de Estados Unidos dice, nosotros no queríamos que China tuviera el poder que tiene, queríamos que fuera dependiente. Al no ser dependiente, entonces reaccionamos. Lo dice en forma explícita. El encuentro entre Nixon y Mao Zedong tenía que ver con desagregar la economía de Occidente para crecer, pero darle un lugar a China, como se le daba a México, a Brasil, a otros países, se le daba un rol mucho más estructural a Japón y a Corea, pero en realidad quien tenía el dominio de ese proceso era Estados Unidos y Europa. ¿Sí? Por tanto, comienza a haber un quiebre de hegemonía. Y un quiebre de hegemonía es que se desencadenan todos los demonios, ¿no? Que vemos hoy, que se están desencadenando, dejándolo políticamente correcto. Es decir, que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, las naciones, los imperios seguían invadiendo, tomando todo lo que hicieran, pero le daban una cierta legitimidad. Por ejemplo, Estados Unidos por la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos, aunque los violaba. ¿Sí? Eh, o los países de la perspectiva del socialismo más autoritario, ¿no? Que hoy lo estamos viendo también en ciertos posicionamientos claros que tiene Venezuela o tiene otros, es decir, es bueno, la defensa del interés de un proceso de cambio legitima la violación de los derechos humanos. Antes se cuidaba esto, hoy ya no. Entonces vamos a tener conflictos y rivalidades, ¿sí? Que van a ser exponenciales, con transformaciones significativas, donde hay cuestiones que vamos a ver que son claves en este proceso. ¿Sí? Y entonces vamos a tener, por un lado, la multipolaridad y la fragmentación geopolítica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más allá que Estados Unidos sigue siendo potencia hegemónica, ya no lo es como lo era, ¿no? Y un amigo canadiense me decía, ustedes tienen el imperio al sur, ustedes tienen el imperio al norte, nosotros tenemos al sur. Es decir, pero la decadencia del imperio americano se va a expresar en la propia virulencia que se está viendo hoy, que es el manotón de ahogados para poder reposicionarse. Lo más deseable sería que se posicionara como Inglaterra, que pierde en el siglo XIX la hegemonía. Bueno, Estados Unidos ni siquiera parece que se va a posicionar en ese sentido en el mediano plazo, porque todavía le queda alguna década o por lo menos un tiempo importante de incidencia en el proceso global y sobre todo en el hemisferio occidental. La fragmentación geopolítica ya es evidente, ¿no? Si uno mira
Yo siempre digo, en 2005 yo asumí como asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en Uruguay y el embajador de China desplegó un mapa en una reunión y dijo, este es un mapa hecho en el año 800, ¿sí? Y nosotros dijimos, ¿cómo en el año 800? Sí, sí, China sabía que existían estos territorios, pero ahora comenzamos a desembarcar. Fue muy explícito, ¿no? Hoy es el socio comercial más importante de todos los países, latinoamericanos, africanos y todo. Es decir, pasa a tener este rol donde la lógica de imperar no está ligada al imperio tradicional del siglo XIX, que son los tiros y los marines, que es lo que sigue haciendo Estados Unidos, sino al avance en las fuentes minerales, en el avance de asociarse con los países, en tener presencia, ¿no? Yo he estado en África y uno ve la presencia brutal, o está viendo hoy la sociedad que se está dando en América Latina por razones obvias, ¿sí? Entonces la fragmentación geopolítica pegó este viraje. Los BRICS encuentran un interés muy importante, ¿sí? Y Trump ayer dice que no, los BRICS no se vayan a salir del dólar porque va a haber un lío bárbaro. Es decir, la propia actitud de eso que llamamos acción autoritaria se está viendo destrozando lo políticamente correcto. Siempre Estados Unidos presionó para que el dólar fuera y siguiera siendo la moneda de transacción. Bien, el cambio climático y los desafíos ambientales, como vimos, son parte de estas cuestiones claves. La gobernanza global y los derechos humanos se están desplomando. Ya no hay gobernanza global, porque lo políticamente correcto llevaba a que las zonas de influencia se acordaban, ¿sí? Hoy ya no se acuerdan y por eso, increíblemente, el acuerdo que puede haber entre Trump y Putin puede generar una nueva gobernanza, ahora de los líderes, grandes líderes más autoritarios, ¿no? Es decir, que van dejando atrás a esa cuestión ambivalente de una Europa que se sumaba a las invasiones, a las inversiones, a la defensa de los derechos humanos, a todo, ¿no? Y América Latina también quedaba un poco en ese contexto, ¿no? Por tanto, se destruye el paradigma de debemos ir avanzando en efectivización de derechos, ¿sí? Y más, se plantea la regresividad de derechos. Y entonces el gobierno trans le saca inversiones a las universidades que tienen personas trans o lo que tiene que ver con el derecho a la interrupción del embarazo o lo que sea, ¿sí? Bien. Finalmente, las perspectivas futuras y la adaptación estratégica está muy ligada a una disociación entre el poder que la sociedad tenía para constituir los estados, como vamos a ver, para influir desde la política, y la dinámica económico-tecnológica y armamentista. ¿Sí? Bien. Entonces, la caracterización geopolítica global y regional y subregional que vemos, estamos ante un cambio de época que decíamos, con algunos de los ejes en conflicto, verticalización y acumulación de poder. Es el fenómeno de mayor verticalización y acumulación de poder en las últimas décadas, se está dando en esta década. ¿Sí? Tanto a nivel global, económico, político, control tecnológico exponencial. ¿Sí? Aún es un laboratorio el impacto de la inteligencia artificial, la nanotecnología y el cambio de formas de producción, acumulación y distribución, aunque ya estamos viendo lo que generan. ¿Sí? Y provocan una discusión que es ajena al proceso en realidad. Es decir, entonces se centra más en lo que dice Harari sobre que el poshumano con los robots y la inteligencia artificial nos va a superar y sumir. Pero ¿por qué no se discute quién diseña el algoritmo? ¿Quién es el que tiene el poder de la producción de esto? Porque fue la misma discusión con la máquina a vapor o con otras tecnologías. Se discute en realidad el resultado más que el propio contenido. Acá en Uruguay, hace 2 años, año y medio, se reunieron todos los parlamentos del mundo con la cuestión del futuro y el dilema era el tema de la inteligencia artificial y la democracia.
Yo que estuve de asesor desde la universidad, quedé asombrado de la cantidad de políticos que ni siquiera tenían noción de lo que era un algoritmo. Y como yo digo, yo soy filósofo, no soy ingeniero, pero bastaba dialogar para saber dónde estaba el eje fundamental. Y la academia tiene que discutir no solo cómo se crea o se genera un algoritmo, o cómo se aplica a la educación la inteligencia artificial. Tenemos que discutir los sesgos de la forma en la que se construye este proceso, que genera entonces formas de poder, de acumulación, ¿no? Bien. Entonces, el giro global acelerado hacia Oriente, que es Eurasia, va hacia la ruta de la seda con estados autoritarios y Occidente está en decadencia. Entonces, ¿cómo se enfrenta la decadencia de Occidente? Para las extremas derechas, para las visiones autoritarias, es cerrarse, crear control y dominio para enfrentar sobre todo a China y al mundo árabe. ¿Sí? Hay otras tendencias en América Latina, ¿no? O sea, las descoloniales que se llaman, ¿no? Que es la búsqueda de replantear la relación con la naturaleza, o hasta la del propio Papa Francisco, que se llama Francisco porque justamente se inspira en el Francisco de Asís. Hay que integrarse y dialogar con los musulmanes, con el ambiente y con los pobres, pero eso no parece ser hegemónico. Lo hegemónico es este encerrarse por la pérdida de control. Y entonces hay un cambio de hegemonía global del hemisferio, el continente y las naciones. La fragmentación social de estados e instituciones va a llevar al principio integrador, va a ser depredador. No existe la idea de que el principio integrador debe ser cómo se amplía bienestar, cosa que sí está, ¿no? Entonces yo veo que México, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia buscan en América Latina ampliar derechos, pero en un contexto de desmonte de derechos. Entonces el armamentismo, la corrupción y la lucha por el control global y regional liquidó lo políticamente correcto. Los impactos de la pandemia y la globalización, ahí yo pongo un documento que escribimos con la PUC de Lima. La disociación entre formas de consumo, transporte y uso de la energía con la pretensión de un mundo habitado de forma sustentable. Parece totalmente ilógico, ¿no? Pretender Uruguay era de los países que por ahora no tenía tantos vehículos individuales. Hoy hay 3 vehículos por familia, y entonces eso que veíamos en la Ciudad de México, Santiago, San Pablo, es brutal. Sin embargo, todo el mundo dice que quiere cuidar el clima, pero no anda en el transporte público, claro. O sea, no, hay como una disociación entre el consumidor, el ciudadano y las formas que el sistema produce y que inevitablemente ponen callejones sin salida. La pérdida entonces del sentido integral de los derechos humanos y las vías sistemáticas para su efectivización, la Agenda 2030 pasa a ser una utopía, ¿sí? Y entonces ahí vamos a la cuestión del tecnofeudalismo. Tuve una dificultad porque retomé, que hay un video que les digo vale la pena mirarlo, retomé las slides para ser más rápido, pero se me mezclaron y entonces las voy a pasar, pero no tan secuencialmente. Hay un político filósofo griego, ¿no? Varoufakis, que va a decir qué es lo que pasó para que se produjera este cambio de época y no solo una época de cambio. Acá no es simplemente pasar de el CD al pendrive. Acá no es solamente pasar de la máquina de escribir a la computadora. Acá lo que sucedió es que hubo un quiebre de las formas de producción y sobre todo de la lógica que genera poder. Entonces, eh, Varoufakis dice, ¿qué fue lo que pasó con lo que él llama la era del capital en la nube? Y entonces él dice, bueno, no vamos a hablar de un capitalismo de plataformas como se habla. No hablemos de un capitalismo digital. Estamos ante un nuevo sistema. Dice, cuando se sale de la Edad Media, se sale con la lógica de pasar de tener una renta, ¿no? Que da la tierra,
a el beneficio que da el mercado, ¿no? Como intercambio, ¿sí? Y eso fue generando eh, lo que la propia riqueza de las naciones de Adam Smith plantea, ¿no? Este, donde el desarrollo de las naciones estaba ligado a generar la riqueza por el intercambio comercial. Va a venir Marx y va a decir, bueno, eso es así, pero tiende a acumular en una clase social. Por tanto, Marx no escribió el socialismo, escribió el capital. Dice, bueno, el desarrollo de las fuerzas productivas son los que van a generar la riqueza, pero no debe ser beneficio de pocos, sino que tiene que ser socializado esto a través de una acción del Estado o de la clase proletaria que va a tomar el poder en ese sentido. Y bueno, se desarrolla el siglo XX, ¿sí? Hasta muy entrado, casi a fines del siglo XX, parecía de alguna manera que esto estaba dentro de lo previsible. Pero Varoufakis dice, pasó algo, y es que ya no solamente lo que importaba y lo que importaba más era el beneficio, sino habilitar un espacio de renta donde esto genera, ¿sí? Una riqueza, eh, digamos, insondable, ¿sí? Una riqueza que produce, ¿sí? Algo que acá yo retomé algunas imágenes, ¿no? Donde entre la crisis del Estado Nacional moderno en Occidente, el optimismo lineal de la globalización, la falsa idea del fin de la historia, la guerra de civilizaciones que se promulga, esta idea de imperio-imperialismo, el tecnofeudalismo va a generar esta cuestión donde ven esta doble flecha, ¿no? Esta flecha de los que generan riqueza, de los que se benefician de ella, al comienzo, con los cambios tecnológicos, parecía que iba a ser exponencial en la socialización. Es decir, que iba a ser exponencial en la manera de que todos íbamos a tener a través de Internet, a través de Mercado Libre, el acceso a bienes cada vez más baratos, mejor desarrollados y hasta ambientalmente sustentables. Pero lo que sucedió es que eh, se produce un fenómeno por el cual eh, la crisis del 2008 va a producir un mecanismo por el cual las tecnologías desarrolladas, a ver si encuentro, porque ahora se me dio, ahí acá está. Las tecnologías desarrolladas por Apple y Google, ¿sí? Van a generar mecanismos por los cuales se habilita es la nube, ¿no? Espacio en el cual todos pueden utilizarlo, pero lo que comienzan a hacer estas plataformas es alquilar ese espacio. Es decir, lo mismo que hacía el señor feudal, que le daba espacio al siervo para plantar, comer y ser cuidado, pero le tenía que dar parte de la cosecha. ¿Sí? Entonces, Varoufakis va a decir, bueno, la crisis del 2008 va a producir un fenómeno muy complicado, y es que se necesitaban muchos recursos para salvar, ¿qué? Los bancos. Entonces hay un socialismo de bancos, se socializa el cuidar a los bancos, pero a la vez se socializa la pérdida de determinados beneficios para la población, de Occidente sobre todo, y entonces ese mecanismo que va produciendo Google y Apple con plataformas como van a ser Amazon, Mercado Libre, Alibaba en China, van a generar mecanismos por los cuales se van desprendiendo de las formas de producción tradicional. Y entonces los que operan sistemas pasan a tener lógicas de vasallos
¿sí? Intermediadores que le van quitando autonomía a ese desarrollo tradicional del capitalismo, ¿sí? Y entonces él va a decir, bueno, Estados Unidos ya había visto que la posguerra, dándole a Japón y a Corea determinadas inversiones, le redituaba en productos que no generaba Estados Unidos estrictamente y dinamizaba las economías. El Plan Marshall con Europa había diseñado un mecanismo que le permitía una estabilidad hemisférica respecto a la Unión Soviética, digamos, ¿no? Ahora bien, se entendió de que cuando Mao Zedong recibe a Nixon, Estados Unidos podía expandir, y viene la transnacionalización progresiva en la década de los fines de los 80 y los 90, que iban a dar bienes de consumo mucho más baratos y que iban a estar sumidos como la maquila mexicana o otras que quedaron atrapadas en ese ciclo de dependencia, explotación. Bueno, China aprovechó la crisis que se va a producir en el 2008 para hacer lo mismo que hace Estados Unidos, que hace Europa, que es ampliar la nube y por tanto vulnerabilizar a las sociedades y ponerlas en un sistema en el cual pasan a ser más vasallos los que están en la cadena que trabajadores autónomos. Por tanto, se desploma la idea de Marx de que el proletariado iba a tener la capacidad de apropiarse de los procesos de producción y los iba a transformar. Ese proceso de alguna manera va generando distintas plataformas que generan mecanismos como el que produce que lo que los economistas, ustedes hablan del efecto Mateo, quien más tiene va a tener más y quien menos tiene va a tener menos. Pero esto que ya era propio de la dinámica del capitalismo, que estaba controlado o regulado por los sistemas de bienestar o ciertas regulaciones, implosiona porque ya no puede, no hay actor político en Occidente que pueda meterse en ese proceso de acuerdo-regulación. ¿Sí? Ahora bien, ahí va a aparecer los grandes señores feudales, que los vimos sentados al lado de Trump en su asunción, que son los multimillonarios que se hicieron a partir de estos procesos que él le llama la nueva élite de la nube, digamos, ¿no? Los feudos en la nube, le llama él, digamos, ¿no? Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Con la hipótesis que dice, pero vale la pena como categoría de análisis. Yo voy a ir cerrando para que podamos dar espacio al diálogo. Entonces, en el siglo XX se creía igual que el capitalismo lo iba a destruir, el proletariado lo iba a socializar o lo iba a domesticar, pero no pasó eso. Entonces va a triunfar, dice Varoufakis, la renta sobre el beneficio. Entonces, en Occidente va a triunfar este feudo, estos señores feudales, sobre los estados, sobre las políticas, a través de la tecnología. Guetizate, o sea, poniéndonos a todos en burbujas. Bien, eh, ¿qué va a generar ese proceso? A ver si tengo aquí una ficha que me interesa. ¿Cuál va a ser la diferencia de China? Bueno, la diferencia de China, que a diferencia de Occidente, el Partido Comunista Chino es el único poder político capaz de someter a los señores feudales de la nube. ¿Sí? Y entonces, cuando adquiere un poder brutal, uno de estos grandes señores los manda matar, ¿no? El sistema político. ¿Sí? Y el que mantiene el poder político es el que se va a valer de la nube para no solamente algunos actores, señores feudales,
sino para mantener la idea de Estado moderno, increíblemente. En este caso autoritario el de China, ¿no? Queda claro. El Estado democrático va a quebrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no se sustenta. Pero lo que no se sustenta es la lógica de un desarrollo de la economía a través de una tecnología que lo que produce es el beneficio hacia arriba a la nube de estos señores feudales. ¿Sí? Entonces, la expansión hoy de China no está ligada solamente a su capacidad competitiva, productiva, sino el poder político que pierde Occidente. Se pierde en Europa, se pierde en Estados Unidos. América Latina tiene un problema con el poder político que es fragmentado, ¿sí? Pero entonces lo que vamos a tener es que ese concepto de tecnofeudalismo que emergería como superación del capitalismo no es el que se esperaba, ni por la socialdemocracia, ni por los procesos populares, ni por los procesos institucionales, los procesos democráticos avanzados, no. La superación del capitalismo en su forma de construcción de beneficios va a quebrarse nuevamente con la idea de la renta, ¿tá? Y entonces lo que vamos a tener es, dice, no el hipercapitalismo ni el capitalismo de plataforma, sino las rentas que triunfan sobre el beneficio. El beneficio y el mercado son sustituidos por ese postcapitalismo que es tecnofeudal. Es decir, hay una idea de competencia en Occidente que ya no resulta. Hay una idea de individuo que no resulta, una idea de cultura que no resulta. Y China, en ese proceso emergente, logra tener cada uno de esos niveles. ¿Sí? No el democrático, que era el que Occidente reivindicaba, o el de los derechos humanos. ¿Eh? Bien, por tanto, esta categoría de tecnofeudalismo hay que atarla al giro geopolítico y al cambio de época. Ahora, si solo nos quedamos con eso, estamos ante un problema nada menor, y es que la mirada de perspectiva sería profundamente negativa o profundamente lineal, ¿no? Y es tan poco, digamos, analítico creer que las tendencias son inevitables como creer que no se van a dar en muchos aspectos. Por tanto, analíticamente podemos decir que estamos yendo todavía a un mundo que no encontró su piso en Occidente, que puede ser agudizar más autoritarismo, agudizar mucho más cierre de las economías, ¿sí? Pero que a la vez tiene contradicciones, como plantean Michael Hartz y Tony Negre en Imperio, que en sus márgenes sociales, culturales, religiosos, académicos, pueden ir generando una manera distinta de vivenciar el mundo, es decir, de construir el mundo, digamos, ¿no? Entonces ahí la crisis civilizatoria de Occidente está siendo resuelta hegemónicamente con la corriente neoconservadora y extremas derechas. Hay otras formas de respuesta que son las de multiculturalismo, que son las formas de construir procesos. Pero sobre todo en lo tecnológico es cómo se puede generar un nuevo sujeto dentro de la nube. Un sujeto que no sea solo el que acumula, sino el sujeto que genera las plataformas. ¿Ah? Esta imagen que está acá de este puño quiere significar un poco esta cuestión, que es en última instancia todo este conflicto que están teniendo con las plataformas, los Uber, los pedidos ya, digamos, ¿no? Pero sobre todo en la academia cuando comenzamos a discutir cómo estamos diseñando los sesgos en la ingeniería, cómo estamos midiendo los procesos de acumulación, distribución o explotación, o cómo estamos construyendo modelos institucionales que dan cuenta de las nuevas subjetividades. No sé México, y no sé si hay un compañero de Brasil que iba a estar de San Pablo, y no sé si hay alguien de otro país. Bueno, les sugiero que vean la serie Adolescencia,
cómo los varones jóvenes, no es un tema solamente de Inglaterra, parecería ser que se está dando en todo el mundo esta cuestión de la no aceptación del giro de poder en la cuestión de género. Por tanto, eso está a la base de las culturas políticas autoritarias. Pero también lo políticamente correcto de habilitar la multiplicidad de agendas sin construir conciencia crítica, cultural, política y tecnológica del reconocimiento de lo distinto, de la otredad, de la alteridad, como dice Enrique Dussel, o los descoloniales, impide entonces generar una sociedad que tenga bases para pensar el giro geopolítico y el cambio cultural con escenarios que aún no sabemos cuáles son, digamos, ¿no? Lo que sí es cierto es que ya el modelo que se estableció a fines de la Segunda Guerra Mundial feneció. Que el modelo occidental de equilibrio entre mercados, democracia, Estado de Derecho está en profunda crisis y entonces la identidad cultural debe ser discutida también por los ingenieros, por los economistas y no solo por los filósofos. Bien, eh, tengo algunas slides más, pero tengo miedo de que ya hace una hora que estoy hablando, me dijo 45 minutos América, quiero abrir al intercambio, si les parece. Gracias, Nelson. De hecho, sí, vamos a iniciar las preguntas si tienen. Yo tengo muchísimas. Entonces, digo, alguien que quiera comentar algo. Este, yo tengo bueno, también varias, tengo una pregunta, bueno, si me permite. Ajá. Sí, 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 Primero, Odette. pues, gracias. Primero, felicitar al maestro Nelson Villarreal. Siempre es un placer escucharlo. Es, Gracias. Si sirve, lo importante. grato. Ajá, sí, es muy grato. Y de una plática hace, vaya, toda una zona de discusión y bueno, muy enriquecedor. Pero bueno, pues ahora sí que fui siguiendo pues toda la plática, muy interesante. Y bueno, sobre todo cuando ya llegamos a toda esta parte de la geopolítica, ¿no? La forma en que se van reconfigurando toda esta situación entre Estados Unidos, China y Rusia. ¿Qué implicaciones podríamos tener de aquí a 10 años, sobre todo en el ámbito que estamos viendo ahorita comercial, pero que también entra, y hablábamos muy bien de las plataformas y la inteligencia artificial? Ese reacomodo, ¿quién a 10 años podemos ver que va a tener ya la hegemonía? Ujú. Bien. ¿Respondo? Sí, sí, Vamos sí, por ahí. adelante, Ah, adelante, Nelson. Odette, muy interesante. Es para tener 45 minutos más, pero bueno, vamos a... Por lo menos planteaste dos temas, digamos, ¿no? Lo primero es la perspectiva de acá a 10 años, qué escenarios posibles, y la perspectiva tiene que ser más o menos 20, 30 años, pero digo, ¿qué perspectiva se puede hacer? Bueno, yo creo que queda claro que hay que mapear tendencias. Si tenemos una tendencia a la profunda debilidad de integración cultural, económica en América Latina y en Occidente por todo el fenómeno que se está produciendo, probablemente la tendencia hegemónica de China va a seguir creciendo. Lo que no podemos hacer ni futurismo, ni concebir de que quien diga, capaz que se produce un movimiento en Estados Unidos que contradice cosas, ¿no? Entonces veo que Sander y, ¿no? Pero parecería ser que se está consolidando esa tendencia. Ustedes que lo tienen muy cerquita, no es nada fácil. Esa tendencia hay que ser realista, lo que no significa ver cuáles son las contradicciones. Preguntarse, por ejemplo, ¿por qué el sujeto trabajador que pertenecía al Partido Demócrata lo logra tener Trump? Por lo mismo que pasó en la década del 30 del siglo XX. La inseguridad laboral produjo la búsqueda de autoridad, pero es lo mismo. Bueno, entonces que no se
los demócratas en Estados Unidos, mis amigos, no me digan qué pasó, pasó que dejó de ser el Partido de los Trabajadores los demócratas. Bueno, a esto atamos el tema de las nuevas tecnologías. Si las formas de producción a través de la inteligencia artificial tienen un punto ciego, un agujero negro. Yo lo viví acá en Uruguay, vinieron los CEO de Microsoft, de todos estos, y dijeron, nosotros no podemos decir cómo se hace el diseño del algoritmo. Perfecto. Son ellos los que determinan no solo el producto, sino que determinan quién va a votar, que es lo que está haciendo Elon Musk metiéndose en Europa. Entonces, la política, si yo la miro en prospectiva, la política en América Latina debe pensarse sobre un control social democrático de la producción de determinados niveles, cosa que en prospectiva no sabemos por dónde va a ir. Porque para los chinos fue fácil, es autoritario y puso el mazazo político. ¿Sí? El acuerdo de partes europeo no funcionó. Y el sistema latinoamericano, nosotros, Uruguay, por ejemplo, somos un país re estable, pero yo soy de los más preocupados que esa estabilidad va a explotar dentro de muy poquito, porque ya el narcotráfico, la economía, estamos todos contentos porque acá no nos peleamos, somos todos, pero no, va a explotar porque eh, no estamos atajando las tendencias que tenemos el grado mayor de presos de América Latina, determinada de pobreza, aunque la mayoría estamos relativamente bien. Es decir, ver las tendencias. Entonces, Odette, yo te diría, te complico la cuestión, que es, sí metodológicamente, me parece que académicamente tenemos que mapear. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en América Latina para mapear cuáles son las tendencias que se están dando? Y entonces, ¿cuál es la tendencia de lo que está haciendo China en América Latina? ¿Qué está haciendo los BRICS? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Y no horrorizarnos, ver qué es lo que está pasando. Cuando tengamos claro, podemos decir, habría que agudizar más, por ejemplo, la economía intracontinental o la economía de los BRICS, o no, o aceptar determinados procesos que son más complejos, no sé. Pero no sé si te respondí, Odette. Sí, muchas gracias. Por eso sé que es algo que da para mucho debate, pero sí, muchas gracias. Sí, sí. Y abonando un poquito a la pregunta de esta Odette, apenas en el CIDE tuvimos una serie de conferencias de futurología, digámoslo así. Yo pienso que socialmente hablando es relativamente fácil futurizar, por decirlo, porque de aquí a 10, 20 años no nos va a crecer un brazo nuevo, pero en tecnología es completamente diferente. Normalmente cuando hablo de IAs, lo que digo es lo que esté diciendo ya ahorita en 2 semanas ya no vale. En 2 semanas de pronto dimos un brinco gigantesco. Eh, Maestro, respondiendo a la parte de quién les dio el permiso. Me acuerdo haber escuchado un poquito eso, que decían, ¿quién les dio el permiso de cambiar al mundo con la implementación de la IA? Eh, Sabemos quién fue, o sea, sabemos quién puso el paper. Fue Google, un indio Sí. hace en 2018 aproximadamente, pero es Elon Musk y Sam Altman los que toman ese paper y lo convierten en algo ya aplicado. Entonces, aquí digo, tocaste un montón de puntos que son quirúrgicos, podría decirlo inclusive. Eh, Siento yo que aparece mucho algo que es este término de Arthur Schopenhauer, de la voluntad de vivir, porque estamos lidiando Ah, entre dos cosas, la voluntad de vivir del ser humano y una nueva cosa que va a tener su propia voluntad de vivir, porque honestamente la IA al nivel en el que se hizo, en donde se comparan las sinapsis del cerebro con las inferencias de las IAs para las IAs de razonamiento y empiezan a tener un paralelismo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro lenguaje les acaba de aportar en algo que se llaman word model, les acaba de conferir eso que pasa en nuestro cerebro, lo empiezan a concientizar ellas. E inclusive un punto bien interesante con las IAs, que es perdón, es mi tema, entonces esa cosa me no, encanta perfecto. muchísimo. Está muy bueno. Y nosotros conocimos a la IA como estos chatbots hasta GPT-3. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó con 1 y 2? Bueno, 1 era recién nacido, el 2 no tenía moral y ahí es donde tuvimos que entrarle.
¿Por qué? Porque el 2 era capaz de darte la respuesta que quisieras, así esta involucrar algo perjudicial para el ser humano o que afectara a otros seres humanos. Entonces, si tú le pedías crear un veneno casero para matar desde hormigas hasta seres humanos, te lo daba. Y no tenía ningún complejo. Es más, te podía hasta aconsejar mal. Entonces tuvimos que tunearla. Tuvimos que darle este reinforcing a través del entrenamiento humano, entrenamiento por refuerzo, en donde le decimos esta respuesta sí, esta respuesta no. E inclusive si tienen todo, digamos, si están utilizando GPT o Cloud, normalmente te genera dos respuestas y de pronto te hace la pregunta, ¿cuál de estas te gusta más? Para guiarme y saber qué tipo de respuesta es la que te tengo que entregar. Carlos, yo la pregunta que Sí, te hago, ujú. en los humanos eso ya se daba. Ah, por supuesto. Juicio a Heyman de Hannah Arendt. Es decir, el ser humano también podía producir esa misma, o sea, yo creo que le estamos dando a la, yo no soy, tú sos el experto en esto, pero yo la pregunta que te hago filosófica es, por un lado, no cabe la menor duda de que las inteligencias artificiales nos están llevando al poshumano. Yo creo que Sí, nos están llevando al poshumano. sí, sí, Ahora sí. bien, ¿cómo nos valemos de ese poshumano para que el humano biológico siga siendo de alguna manera el que puede tomar decisión? Es decir, Ujú. ya decisión que no es única. ¿Qué va a hacer con esa inteligencia artificial? El problema es si estamos dispuestos a incorporar, porque lo que sí, en prospectiva, ya no vamos a ir para atrás. No sé si viste o vieron la película Transcendence, donde se Sí. destruyen todas las... No, bueno, no vamos hacia la apocalipsis de destruir las tecnologías. Algunos Ujú. creen que sí, pero ir hacia la lógica del gran hermano controlado como hoy tenemos, es no preguntarse por el libre albedrío, por la política y la capacidad de situar un desarrollo de esas inteligencias artificiales que pueda incorporar el criterio de discernimiento que nosotros vemos que muchos humanos no tienen. Porque Sí. nosotros estamos dentro de la academia o estamos dentro de la perspectiva griega de el bien, la verdad y lo justo. Pero en lo Ujú. humano, lo bueno, lo verdadero, lo justo, no necesariamente es lo que, por el Sí. contrario, la acción del poder no está vinculada al bien, lo justo y lo verdadero. Entonces, la inteligencia artificial está reflejando al humano. La pregunta Sí. ¿es posible democrática y políticamente discutir el algoritmo, discutir la construcción de esos sesgos? ¿Sí? Esos sesgos que tienen las leyes que hacen que, yo lo digo acá, yo de saco y corbata, entro a determinados lugares y no me piden ni siquiera la cédula. Si voy de Ujú. vaquero y campeones ya me piden la cédula. El cejo, ¿no? Y si fuera un poco más negrito, peor todavía. El cejo está incorporado. Lo que la inteligencia artificial lo que ha generado es un salto cualitativo en esta cuestión geométrica. Ujú. ¿Sí? Pero esto ya se venía dando. La pregunta es, ¿va a ser un instrumento para la inteligencia biológica o va a ser un dominador de la inteligencia biológica? Agregando justamente esa parte, algo bien interesante, la misma inteligencia nos empezó a inyectar sesgos a los seres humanos y no tiene que ver con el nacimiento de la Claro, misma, sino desde el Internet. ¿Qué pasa cuando estamos con amigos en una discusión y de pronto aparece un término y alguien dice, es que es esto, y otro dice, no, es que es esto? Y entonces alguien lo googlea, clásico, lo van y lo buscan en Internet claro. y toman la respuesta de Internet. La pregunta es, ¿yo cómo sé que esa respuesta es la verdadera? Y nos vamos con el sesgo, es que es la respuesta común, pero puede que no sea la verdadera. Entonces, Bueno, más aún, con la IA creemos que todo lo que dice es verdad, bueno, siendo que existe un se llegó a la enorme, idea de una posverdad de que todo lo dicho y afirmado ajá, es verdadero. Ahora, pero siendo, el siendo, método de los presocráticos, de Sócrates, de distinguir, o de Platón, la episteme de la doxa, hace 2500 años, hoy también debería estar en la discusión. Yo me por gustaría en algún momento supuesto, poder compartir, acá tengo una ex alumna, Amaya Canzani, que estuvo en un panel que hicimos, la nombro porque ella es CEO de una empresa diseñadora de software, pero ella comenzó a tomar conciencia y está en una discusión muy interesante
sobre estos temas, ¿no? Es decir, cómo se genera una perspectiva que es volver a pensar un sujeto político, que ya no es el mismo del siglo XX. Ujú. Ese es el gran tema. ¿Cuál es el sujeto político? Queda claro que el sujeto político chino, por más que sea autoritario, está mostrando ser el que tiene poder sobre la tecnología, ¿eh? Ah, Y, entonces, y, ajá. Y no, no, precisamente, sí, curioso, también lo que mencionas, el contraste entre Estados Unidos y China y los empresarios de Estados Unidos con los claro, chinos. Es curioso. OpenAI nace en Estados Unidos. Es la sí, IA abierta, pero son los abierto. chinos los que realmente le dan la apertura por primera vez a la IA, ya que OpenAI jamás ha publicado sus métodos. Y Claro, DeepSeek, cuando nace, al par de días te dice, todo el código está ahí si lo quieres utilizar. Es más, nos sobra tanto que ahí te va todas las librerías y tú lo quieres hacer y replicar, ahí está. Y OpenAI solamente se quedó en palabreja Open porque de Open no tiene nada. Todo es no tiene nada, capitalizar, no tiene nada. no Entonces, tiene nada. China Ahora, está me demostrando interesa saber democracia. qué te parece el término sobre, digamos, tecnofeudalismo. ¿Qué es lo que te parece que realmente te identifica a ti que estás en la temática? Justo ese es otro de los puntos que quería tocar, el tecnofeudalismo. Y ahí va una historia bien interesante. ¿Por qué Elon Musk compra Twitter? Porque se estaba quedando fuera de la nube. Eso es Claro, lo que él captó y dijo, me estoy quedando fuera, necesito estar ahí. Zuckerberg lo tiene, Jeff Bezos lo tiene, Microsoft lo tiene, y yo no tengo nada. Tengo los autos, tengo SpaceX, pero no tengo algo en Internet. Y es eso, él entiende que el tecnofeudalismo es lo que va a gobernar. Entonces, por eso se monta. Y no le importa que lo que gastó para pagar Twitter, que luego ya lo cambió no. a X, porque dijo, necesito tener presencia. Lo curioso, también se queda atrás con la parte de la IA. Lanza Grok. Y hasta ahorita, y eso poco ha salido en prensa, Grok es una cosa que está terminando, pero así fulminantemente con ecosistemas, porque su gasto energético es tan brutal. Lo que quiso hacer Claro, Elon la Musk, relación con el tema sí, ambiental es brutal. sí, quiso ponerse tan Pero hasta ahí arriba. traes, claro, Carlos, las distintas dimensiones para pensar un sujeto alternativo para que la perspectiva genere algo distinto. Entonces, Ujú. la pregunta es cómo se construye un diálogo con los ambientalistas, con los diseñadores de software, con las plataformas que crean un sujeto distinto. Porque si no, la linealidad del tecnofeudalismo va a ser abrumadora y ahí sí vamos a ser no solo siervos, vamos a ser minúsculos instrumentos. Pero puedo decir que nuevamente China e incluso voy a incluir a Alemania. Eh, ¿Mm? Pusieron dos cosas allá arriba. Una es, la IA no tiene por qué estar corriendo en servidores privados. Si conectamos todas las máquinas que están en Internet y cada una de ellas dona un poquito de su procesamiento, estos son los alemanes. Entonces podemos Ah, echar a mira, no andar sabía. cualquier IA, en este caso entrenada desde cero o una de las existentes, de forma abierta. Es decir, ya no te vayas a los servidores de OpenAI o a los servidores de Elon Musk o incluso a DeepSeek, si no quieres que te roben tu Ujú. información los chinos. Puedes tenerla globalizada, pero más aún, tenemos el paradigma de blockchain. El blockchain es algo que de pronto se apagó. O sea, mediáticamente ahorita ya no tiene demasiado revuelo más allá del Bitcoin. Pero el Bitcoin realmente no es el propósito del blockchain. El blockchain es que tú puedas algoritmizar la verdad. Entonces, cuando tú tienes estas tres herramientas, blockchain, el EXO se llama la metodología de clusterización y una IA abierta, puedes tener toda esta tecnología puntera eh, completamente abierta y segura. Se puede, pero ¿cómo organizas al planeta para que lo haga? Bueno, pero esa es la pregunta, o sea, a ver, la respuesta creo que la tienen los chinos, pero el método es lo que a mí no me convence, porque creo que ahí tiene que haber democracia y derechos humanos. Pero queda claro que ellos respondieron a algo que no es nada menor, y es que la política es la centralidad. Ujú. Yo creo que El la tener clave el está ahí. control sobre sí. El control político. Cuando decimos político es en todo el sentido de la palabra, que no es como se está entendiendo en Occidente, que ya es la
desagregación de intereses diversos de partidos, y no, es decir, el concepto de la polis realmente, a ver, hasta logra, si uno lo mira en el concepto marxista, lo que Gramsci planteaba del intelectual orgánico, va a lograr ser algo orgánico porque no hay un individuo estrictamente. Claro, es una cultura no donde el individuo como tal no tiene el peso que tiene en Occidente. Entonces la pregunta Ujú, es, ¿cómo se reconstruye sujeto político? ¿No? Entonces habría que preguntarnos o dialogar entre nosotros cómo reconstruimos o ujú. construimos sujeto político. Lo primero que creo que la academia tenemos que dialogar bastante con los actores sociales, no estar metidos dentro de los laboratorios, digamos, ¿no? Es decir, Sí. hay que dialogar bastante con los actores sociales para ver por dónde se están construyendo nuevas formas de proceso social, justamente, digamos, ¿no? Ujú, Eh, lo otro es, bueno, hacia dónde va a ir este fenómeno de hipercontrol que se quiere lograr en Occidente. ¿Dónde va a encontrar el quiebre, ¿no? Yo leí ahora el macartismo que está surgiendo en Estados Unidos nuevamente, ¿no? O, bueno, pero capaz que genera lo que yo veo desde fuera, ¿no? México estaba dividido políticamente relativamente por algunas cuestiones de cómo se portaba el partido de gobierno, pero la agresividad que Estados Unidos tuvo con México unificó a México de alguna manera, ujú. independientemente de estar de acuerdo o en desacuerdo con un gobierno. Entonces, veamos qué va a pasar en América Latina respecto a esto, si los BRICS van a tener peso o no van a tener, si la tendencia autoritaria. Yo digo, soy un optimista crítico. Creo que es posible, pero críticamente estamos bastante fregados porque no es Hijo, nada, sí, nada fácil. Pero me interesa, Carlos, que podamos dar continuidad respecto a esto, que tú por sos un experto supuesto. en los temas estos. Eh, Me gustaría comprometerte de repente a hacer así un diálogo, análisis con algunos docentes de Uruguay, algunos Sí, investigadores, por porque esta supuesto. temática sería muy buena, Da muy para buena. muchísimo. Sí. Sí, no, y sobre todo, o sea, poner en diálogo esto de sujeto social, sujeto cultural, procesos políticos y procesos tecnológicos. Porque los Ujú, procesos tecnológicos son los que hoy tienen el poder político en Occidente. exactamente. ¿No? Y Entonces, bueno, digo, ¿cómo? ujú, Sí. haciendo alusión un poquito que estamos en el 2025 y hoy se hace el primer corte de caja del proyecto de China, de Made in China Ujú. 2025, estamos analizando justamente en qué punto está ahorita, digamos, el estado del arte de China. Y es necesario, ¿por qué? Porque este estado del arte empieza geográfico, pero ahora es tecnológico y va a ser de recursos. Y tal vez incluso Totalmente. dándole un poquito a algo que preguntó Odette, ¿quién tal vez ganaría el que se quede con los recursos? O sea, porque ahorita la carrera, que le llaman la carrera por la AGI, que es la inteligencia generalizada, es quién va a tener más recursos para poder echar a andar esa cosa. Porque de que va a Y por, gastar es, o sea, obvio, es por inmenso. eso Trump quiere Groenlandia, ¿no? Y por Exactamente, eso, exactamente por eso quiere o sea, Groenlandia. litio en América Latina y todo eso, o sea, ahí, Sí, es una o carrera sea, por los recursos para poder mantener ese y sistema. China viene avanzadísimo, ¿no? Basta ir a África o ver acá en América Latina, o sea, viene muy avanzada y con visión, porque Ujú, el gran tema, yo recuerdo haber leído la planificación del Partido Comunista Chino en el año 2010. ujú. Y ellos hasta el 2050 tenían que iban a hacer. Y en Occidente decía que lo único que hacían era imitar. No estaban solo imitando, estaban creando. Sí, sí, por supuesto. Que es lo que está desestabilizando totalmente, digamos, ¿no? Y yo creo que la crisis del imperio americano ya es irreversible también. El problema es que arrastre a América Latina. Ese es el gran tema. Que nos De arrastre. hecho, nos va a llevar entre las patas. Digo, ahí están los aranceles. Y No ustedes es que lo como tienen al que ladito, cerquita, cerquita. Nosotros por suerte estamos lejos, pero igual. Hasta, hasta acá en un balneario Trump tiene una torre, así que imagínate que es una cosa fuerte. no, Bueno, me parece, digo, yo les agradezco mucho, no sé si sirvió, digo, el abordaje, si ayudó a problematizar, si tenían otro tipo de expectativa. Este, pues te agradecemos muchísimo, Nelson. Digo, no sé si hay bueno, algún otro comentario o algo. Si no, empezamos ya a cerrar esta charla que fue excelsa.
Bueno, me alegro, me alegro. Después pásenme la grabación o si la suben, me etiquetan. Sí, por supuesto. Claro que Bueno, sí. vuelvo a agradecer a la universidad de ustedes y a las amigas y amigos que conozco. Muchísimas gracias. A Oded que nos conocemos. Carlos, es un placer realmente conocerte, así Igual, un que placer. busquemos la forma de seguir intercambiando. Sí, por Este, supuesto. y bueno, veamos que acá también se pueda de repente, tanto en la Facultad de Ciencias Económicas o en ingeniería, digamos, ¿no? Podamos invitarlos a que participen en algún, algún seminario. Excelente. Pues muchísimas Bueno, gracias, Nelson, nuevamente. Y no pues sé, ahora sí, bueno, nos estamos viendo. seguimos. Nos Gracias. estamos viendo. Buenas tardes. Gracias. Nos Que pasen vemos. lindo. Chau, Hasta chau. luego. Hasta Gracias. Hasta luego. luego. Les puedo encargar si me mandan el